Somos el equipo 10 y pues el día de hoy traemos un pequeño proyecto en el cual abordaremos dos temas importantes, la migración forzada y la cooperación internacional. Antes de traer estos temas a la mesa, a lo que es esta mesa de opiniones y comentarios, pues creo que es importante dar, como quien dice, una introducción acerca de estos temas que hablaremos, como nuestro proyecto final. Y pues primero que nada, pues la migración forzada, ¿qué es? La migración forzada, palabras más, palabras menos, es cuando los habitantes de un territorio, de una nación, pues como su nombre lo dice, vaya la redundancia, pues son forzados a abandonar su país, por ciertas razones y pues migrar hacia otras zonas en busca de mejores oportunidades de vida. Es una migración normal, tal cual, pero estas personas no migran no tanto por voluntad propia, sino porque la situación la amerita. ¿A qué me refiero con esto? A que simple y sencillamente las personas migran de su nación porque hay una situación tensa, intensa, que puede tentar contra su vida, que esto es un punto importante, del cual pues también va de la mano de la cooperación internacional. Más a fondo hablaremos de esto, pero bueno, estas personas que viven esta situación tensa en su país, pues para no poner en peligro su integridad, pues optan por migrar a otros lugares. Pues de aquí va ya entre lo que es la cooperación internacional. Obviamente hay un proceso en el cual pues las personas pues son aceptadas, son recibidas, pues se les da una atención, hay campamentos, pues hay muchos casos, pero bueno, la cooperación internacional sirve más que nada como, como un apoyo a estas personas. Las organizaciones no gubernamentales, los sectores privados, pues apoyan. Más que nada es un tema de crear, como quien dice, diplomacias para apoyar la integridad de estas personas. Es importante que pues exista esta cooperación internacional porque como le digo, es una creación de marcos legales y acuerdos internacionales que garantizan la protección de los derechos de los migrantes. Esto pues brinda, como quien dice, o da un acceso a la asistencia humanitaria y pues básicamente también es un país, es un apoyo a los países que acogen a grandes poblaciones desplazadas. Básicamente es un efecto dominó en el cual, ok, yo apoyo, yo ayudo a estas personas, pero también no puedo yo solo, necesito que otros países me echen la mano con ese tema. Esto pues básicamente es en lo que pues se, ¿cómo se dice? Se tranquiliza la situación donde se está viviendo este momento de tensión y pues básicamente todo esto está en un enfoque centrado en los derechos humanos y la dignidad de las personas desplazadas. Es por eso que pues existen diplomacias y es por eso que es importante la cooperación internacional, porque porque al fin y al cabo lo que importa es la integridad de las personas. Bueno, este desafío global, lo que es la migración forzada, pues requiere de un compromiso para enfrentar las causas profundas de la migración. También pues se busca lo que son garantizar respuestas eficaces, solidarias y sostenibles a lo que es el nivel mundial. O sea, un ganar-ganar para todos. Pero bueno, me gustaría saber qué opinan mis compañeros Regina y Nicolás acerca de este tema. Creo que ahora sí que quisiera saber cómo pueden nutrir esta pequeña mesa de análisis y de opinión. Hola a todos y bienvenidos a este episodio. Tal como mencionó mi compañero Gabriel, hoy vamos a hablar de algo que está transformando vidas en todo el mundo y que, aunque muchos lo saben, pues no siempre lo entendemos completamente. Y esto es la migración forzada. Quiero que por un momento imagines que tienes que dejar tu hogar. No porque quieras mudarte a un lugar mejor ni porque estés buscando nuevas oportunidades, sino porque quedarte podría significar perderlo todo, incluso tu vida. Esa es la realidad para millones de personas en el mundo. Ahora mismo, en algún lugar, hay familias enteras que están recogiendo lo poco que pueden llevar consigo, dejando atrás sus hogares, sus recuerdos y muchas veces hasta a sus seres queridos. Hablando un poco más sobre las cifras, según
ACNUR, que es un organismo de las Naciones Unidas, en el año del 2023 había más de 35 millones de personas registradas como refugiados y más de 62 millones desplazadas dentro de sus propios países. Pero lo peor de todo es que la mitad de estas personas son niños y son números enormes, muy difíciles de imaginar. Realmente es una magnitud impresionante. Pero pues también detrás de cada cifra hay una historia y hay un rostro, una voz. ¿Y pero por qué sucede todo esto? Bueno, las guerras son una de las principales razones. No importa dónde o por qué empiecen, el resultado casi siempre es el mismo. Personas comunes y corrientes atrapadas en el fuego cruzado, perdiendo sus hogares y su seguridad. Países como Siria, Afganistán, Sudán, Ucrania, cada conflicto que ha ocurrido, por ejemplo, en esos países, pues claramente ha dejado un rastro de destrucción y de vidas desarraigadas. Siguiendo con esta línea, vamos a tomar el ejemplo de Siria. Desde el 2011, más de 13 millones de personas han sido desplazadas debido a la guerra. Es como si toda la población de un pequeño país se hubiera visto obligada a abandonar su hogar. Pero Siria no es un caso único. En muchos otros lugares las personas pues se enfrentan a este tipo de decisiones imposibles y muy difíciles de tomar, porque es o quedarse y arriesgarse a morir o huir hacia lo desconocido, obviamente sin tener las garantías de un futuro mejor. Y pues en este episodio quiero que vayamos un poco más de los números, no solamente sobre cifras, sino también sobre las historias humanas detrás de esta realidad. Vamos a entender qué significa ser forzado a abandonar todo lo que conoces, y pues también hablaremos sobre cómo estas migraciones impactan no solamente a quienes la viven, sino al mundo entero, desde las comunidades que los reciben hasta las políticas internacionales que intentan o no pues resolver este tipo de crisis. Así que pues ya con esto en mente vamos a comenzar. Primero quiero pues vamos a hacer entender qué es exactamente la migración forzada y cómo las guerras contribuyen a este fenómeno global. Para poder entender realmente qué es pues esto de la migración forzada, primero tenemos que definir algunos términos y situarnos pues en el contexto. Aunque es fácil agrupar todos estos movimientos de personas bajo una misma etiqueta, en realidad hay diferencias importantes. Por ejemplo, no es lo mismo un refugiado que un desplazado interno o un migrante forzado. Así que pues vamos a desglosarlo. Un refugiado pues se define como alguien que ha cruzado una frontera internacional buscando protección porque su vida, su libertad o su seguridad están en peligro. Y esto puede deberse a una guerra, a una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o incluso por pertenecer a un grupo social determinado. Y por otro lado, los desplazados internos son personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por razones similares, pero que no cruzan una frontera internacional, sino que se quedan en su país, aunque pues no siempre tienen la protección del gobierno o acceso a ayuda humanitaria. Y finalmente, pues están los migrantes forzados. Este término incluye tanto a los refugiados como a los desplazados internos, pero también a quienes se ven obligados a migrar por desastres naturales, violencia generalizada o incluso crisis económicas extremas. Por lo tanto, pues es importante entender estas diferencias porque dependiendo de su situación, estas personas tienen derechos y niveles de protección diferentes. Y pues ya que tenemos esto un poco más esclarecido, vamos a pensar en las causas. ¿Por qué las guerras empujan a tantas personas a dejar sus hogares? Una guerra no solo destruye edificios, carreteras o infraestructura, también desestabiliza por completo la vida cotidiana de quienes están atrapados en ella. Los bombardeos, las invasiones y los enfrentamientos armados no distinguen entre soldados y civiles. Muchas veces las familias deben huir para poder salvar sus vidas, dejando atrás todo lo que no pudieron cargar en ese momento.
Por ejemplo, en un conflicto armado, pues los suministros básicos como el agua, la comida o las medicinas se agotan muy rápido y las escuelas y hospitales pues son destruidas o utilizadas como refugios y en esas circunstancias quedarse ya no es una opción viable. Y si a eso aparte le sumamos el temor constante de ser reclutado por la fuerza o de sufrir violencia sexual o ser asesinado, pues es fácil entender por qué tantas personas eligen huir, aunque el camino esté pues lleno de incertidumbre, porque pues nada es seguro. Cuando miramos las regiones más afectadas por estas migraciones forzadas, pues los ejemplos como más impactantes o los que más resaltan pues son en Medio Oriente. La guerra en Siria, por ejemplo, ha desplazado a millones de personas dentro y fuera del país. En el caso de África, conflictos como los de Sudán del Sur y la región del Tigray en Etiopía, pues han provocado crisis humanitarias también muy masivas. Y pues más recientemente, la invasión de Ucrania también ha obligado a millones de personas a buscar refugio en Europa y en otras partes del mundo. Pero pues no solo las guerras actuales, también la migración forzada tiene raíces históricas. Hay que pensar en los desplazamientos masivos durante las primeras dos guerras mundiales o en la partición de la India, y Pakistán en 1947, que obviamente esto también dejó a millones de personas cruzando fronteras en búsqueda de seguridad. Y pues esto demuestra que la relación entre conflictos armados y desplazamientos humanos no es nueva, aunque hoy sea un poco más visible que antes, debido a los medios de comunicación y pues las redes sociales, ¿no? Que en realidad se han hecho una muy buena herramienta para poder concientizar más a las personas respecto al tema. Y pues entonces, de manera resumida, podemos decir que pues esta migración forzada no es un fenómeno tan sencillo como en algunos casos se quiere ver, sino que es un reflejo directo de cómo las guerras y los conflictos armados despojan a las personas de su estabilidad, de su hogar y muchas veces de su esperanza. Entender este contexto nos ayuda a ver que detrás de cada persona desplazada hay una historia compleja de pérdida, de resiliencia y de lucha por sobrevivir. Y pues ya con esto aclarado, ahora mi compañero va a seguir profundizando principalmente en la parte de las historias humanas detrás de estas migraciones y pues sobre el impacto que esta misma migración tiene en un nivel global en aspectos tanto económicos, sociales y políticos. Así como menciona Regina, la migración forzada provocada por los conflictos armados es una de las mayores crisis de nuestra era. O sea, literalmente, este fenómeno no tiene implicaciones personales, sino que también afecta profundamente a las sociedades de origen, tránsito y destino en el ámbito social, económico y político. Y también podemos analizar en muchos casos históricos este tipo de crisis, como cuáles. Tenemos también como la guerra de Ucrania, donde la invasión Rusia destaca la mayor crisis migratoria en Europa hasta la fecha, o sea, y lo que se ha vivido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. También tenemos como el conflicto de Siria, que inicia desde el 2011 hasta la actualidad, donde la guerra civil en Siria es uno de los conflictos más devastadores de las últimas décadas, según los datos que nos pueden dar las redes, las noticias. O sea, son conflictos muy difíciles, los cuales esto provoca una migración forzada, la cual despojan a muchas familias de sus hogares natales. Y esa es una causa muy, muy, pero muy fea. Los impactos globales que han llevado a cabo la migración forzada no solo transita en las vidas de quienes lo experimentan, sino que también tienen profundas consecuencias en los países de origen, tránsito y destino. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, esto me refiero con los impactos sociales, como los económicos y los políticos. En los impactos sociales, el impacto en las comunidades de origen, la salida masiva de personas, especialmente de la población joven y trabajadora, puede debilitar completamente ese país, limitando más que nada su capacidad para recuperarse tras los conflictos. En el impacto económico es un poco diferente, pero muy, muy similar. O sea, la contribución económica de los migrantes, aunque inicialmente los refugiados pueden depender de la ayuda internacional, pero aún así el impacto económico es muy duro, es muy fuerte y es muy certero.
La presión sobre los recursos en los países de destino, la llegada de los refugiados a menudo aumenta por la demanda de vivienda, empleo, educación y servicios de salud. Sin embargo, la migración también implica la pérdida de profesionales y trabajadores, afectando el desarrollo económico del país en el conflicto en el que se está llevando a cabo. O sea, es un impacto económico muy grande y muy fuerte. También los impactos políticos, los cambios políticos en las migraciones, los flujos masivos de refugiados han obligado a los países a reformar sus leyes de migración. La Unión Europea, por ejemplo, la implementación de medidas de control fronterizo más estrictas tras la crisis migratoria del 2015 que se vivió. A lo largo del tiempo se ha llevado el fortalecimiento de la cooperación internacional. Esto más que nada se va dirigido a las crisis migratorias que han impulsado la creación de iniciativas globales, como el Pacto Mundial sobre los Refugiados. Esto más que nada busca distribuir responsabilidades de manera equitativa para poder mejorar la respuesta a la migración forzada, en un sentido, en ámbitos para impactos globales de muy fuerte capacidad. O sea, cada país tiene que contribuir con el apoyo necesario que pueda dar esa ayuda a esas personas que son desplazadas de sus pueblos natales, de sus países de origen, tras las guerras que se viven. La migración forzada por las guerras es un desafío global que exige respuestas humanas, económicas, políticas e integrales. Mientras las historias individuales revelan el costo humano de los conflictos, los impactos globales subrayan la necesidad de la solidaridad y la cooperación entre los países. Bueno, yo soy Cuauhtémoc Cardona y vamos a cambiar el tema, vamos a hablar un poco ahora sobre la cooperación internacional. Y puede ser que ya, vaya, es un término muy escuchado, muy sonado, pero está bien recordar, la cooperación internacional al final de cuentas es todas aquellas relaciones que se dan entre países, estados, naciones, pero pues no solamente entre ellos. Hay muchas veces que también se suele dar entre países y organismos internacionales, o inclusive hay veces que se llegan a dar entre organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales con el mismo sector privado. Todo esto para llegar a un objetivo en común, un objetivo mutuo por parte del Estado, de las organizaciones o del sector privado. Y dentro de estos mismos existen cuatro tipos de cooperación internacional, la cual la primera podemos decir que es la cooperación internacional norte-sur, que es cuando un país en desarrollo ayuda a otro país en desarrollo. Es cuando dos potencias ayudan entre sí, por así decirlo, lo cual también se le conoce como la cooperación internacional base, la estándar. En el segundo plano tenemos a la cooperación triangular, perdón, y esta ya como son tres, entonces la cooperación internacional es cuando un estado, un estado con diferentes niveles de renta le ayuda a una organización en desarrollo o a una nación con renta alta. Es ahí cuando ya nos pasamos al tercer punto, que es la cooperación internacional multilateral, y es cuando ciertos países actúan y cooperan en el fondo para programas sociales. Y por último tenemos a la cooperación internacional sur-sur, y este es cuando ciertos países comparten la misma problemática, y a esta cooperación también se le conoce como cooperación horizontal. Pero en esta, vaya, son dos países que comparten la misma problemática y se suele ver mucho, por ejemplo, ahorita en el tema que estamos hablando de la migración, se suele ver mucho que hay países que se reúnen para ver todos los temas de migración. Pasa mucho con los países sudamericanos, los cuales ya sabemos que siempre han tenido esa constante de que la migración va de sur a norte, por lo cual mucha población de ahí mismo de Sudamérica siempre está buscando llegar al norte, que es en donde se concentra toda la riqueza, todo el poder en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, pasa muchas veces que el gobierno de Guatemala les dice, oye, ahí te va toda esta caravana de migrantes. Es ahí cuando se juntan los gobiernos y empiezan a hacer programas sociales para que pues haya un orden dentro de y no caigan siempre en manos del crimen organizado, o sí, que exista un orden más que nada. También suele pasar mucho con Colombia, Ecuador, que pasa mucho con migrantes venezolanos. Se van y intentan tener un orden. Vaya, ese es el tipo de cooperación que se puede ver más hoy en día, porque al final de cuentas la migración ha sido un problema que siempre ha existido
Inclusive desde 1955 la ONU hizo un programa especial para los migrantes y pues eso quiere decir que desde que se creó la ONU prácticamente la migración ha existido. Porque recordemos, como les dije, la constante siempre ha sido de que la riqueza se concentra arriba, en los países europeos, en Estados Unidos, pero anteriormente la riqueza estaba abajo, estaba en África, por ejemplo. ¿Qué pasó? Los europeos fueron a conquistar África, se robaron todo el oro, todos los minerales, todos los recursos, se los llevaron para arriba y dejaron pobres a los de acá. Es por eso que toda la gente que estaba acá intenta buscar otra vez esto. Vaya, es un problema que no se ha podido resolver y dudo mucho que se pueda resolver con si no se tienen los programas sociales adecuados para poder sacar a esta gente adelante. Complementando la información que acaba de mencionar mi compañero que tuvimos, referente a lo de la cooperación internacional y las pros que tiene en el ámbito de la seguridad internacional, es importante destacar el enfoque que México tiene dentro de esta cooperación internacional. Simplemente tenemos la participación que tenemos en la ONU, que es mayormente por aspectos de paz, como tenemos el tal vez más reciente o más resaltado actualmente por los casos que se tienen actual de guerra o posible uso de armas nucleares, en el cual en la ONU se proclamó un tratado de prohibición de las armas nucleares o algo así se decía, donde pues ya no iba a haber más creación de las mismas, o si las que envidia, pues iba a haber un monitoreo constante de donde no se usaran. O luego también está la OEA, que la OEA pues es una organización para combatir el crimen organizado a gran escala o problemas de mayor importancia que tengan un ataque directo a ciertos países o a varios, en donde también ahí mismo se puede incorporar la Interpol, que conocidísima por el ataque al narcotráfico, que es para lo que más se tiene conocido, pues también va para esa área mm, de pues sí, de ir contra conflictos, detenerlos, intentar parar mm, esa masacre, se podría decir en ciertos términos, donde no hay como que un alto. Asimismo, algo muy relevante años atrás, como fue la OMS, para evitar crisis sanitarias, el crecimiento o la creación de vacunas, el seguir procesando información, porque siempre hay enfermedades nuevas, uno no termina de descubrir cosas, la verdad. El mundo está repleto de enfermedades porque hay ciertas cosas que anteriormente no se realizaron y la gente las empieza a realizar ahora. Lo tenemos con la crisis sanitaria anterior, que fue más reciente, mejor dicho, que es la de la pandemia, que se terminó relativamente hace poco, que fue en el 2021, si no estoy mal. Tal vez me estoy equivocando, la verdad, no tengo como las fechas claras. Y pues esa crisis sanitaria, donde por algo que nunca se había puesto atención, salió eso y pues la OMS tuvo que hacer su papel de cooperación internacional con con todas las personas que estaban dentro de para sacar las vacunas, poner pruebas, evolucionar las mismas vacunas para que tuvieran una eficacia, sí, para que fueran eficaces. Luego tenemos el CELAC, sí, creo que se dice CELAC, perdonen si lo estoy diciendo mal, pero el CELAC es importante porque es como que el organismo latinoamericano donde pues se ven aspectos de crecimiento o de desarrollo, se podría decir, y aspectos de seguridad por la área latinoamericana, que aquí mayormente México viene siendo como que el mayor representante porque ha sido como que el estandarte de esa organización, pero sería como de suma importancia tener en cuenta esto porque alza la conexión entre los países latinoamericanos. Y luego el Tratado de Cooperación Internacional más conocido o hasta más importante se podría decir de ciertos términos, depende el punto de vista de cada persona, se puede decir que sería el TECMEC, que pues el TECMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que actualmente está, podría decirse, en la boca del lobo, porque que no hay una solución clara por el nuevo gobierno que adoptó Estados Unidos, que es Donald Trump. Y quieras o no, sí es un conflicto por nuestra forma de gobierno actual,
la presidenta, es diferente a como era López Obrador. Todos sabemos, cada persona es diferente. Y pues ella en este aspecto no es como que, él quiere eso, se lo voy a dar. No, ella va a luchar. O sea, sí, sí, ella tiene entendido muy bien su papel respecto a qué es lo que es México y qué es lo que se merece México. Por eso es un poco interesante y algo que la gente está viendo actualmente en ese término de que cómo se va a llevar esa cooperación entre los tres países del continente americano más importantes, de cierta manera, en la que los mismos van a tener que raspar, raspar o pues, se podría decir quitar esas asperezas para llegar a un acuerdo, porque a mi punto de vista es imposible que el TECMEC no exista, porque ya hay una conexión tan interna de los tres países para generar un beneficio que sería imposible deshacerse de eso sin una pérdida económica por parte de los dos, la verdad. Pero pues eso sería como que un énfasis de la cooperación internacional en México, donde nos podemos entender que sí es importante para México la cooperación internacional, así como en otros países también es importante, porque actualmente como nos dice nuestra carrera, las relaciones internacionales han crecido de cierta manera en la que actualmente el mundo está interconectado de una manera en la que si algo pasa en el otro extremo del mundo, no tarda en afectarnos a nosotros. Ya estamos conectados, por ende la cooperación internacional es algo que tenemos que saber manejarlo sí o sí y sacarle fruto a eso. Porque si no sabemos sacarle el favor, no va a haber ningún beneficio y va a haber más pérdidas. Por eso considero que México está sabiendo mover sus cartas en conforme a la cooperación internacional porque está, tal vez no de la mejor manera, pero lo está intentando interlazarse con los demás países para seguir en un papel donde yo genero ganancias, tú generas ganancias y hay una cooperación mutua, que es lo importante de... Y no sé, alguien quiera argumentar algo más o algo por el estilo, no sé, siento que es algo muy interesante de cierta forma. Ya para dar cierre a este podcast, es muy, quiero dar, más bien, quedamos muy impresionados el cómo la migración forzada puede llegar a afectarnos, tanto como a las comunidades receptoras, tanto como a nosotros, y no nada más puede provocar, más bien, no nada más tiene que ser un producto de guerra, sino también que cómo puede llegar a tocar la vida de los humanos, la vida de ellos, de los que están viviendo, la vida de nosotros, la de ellos, en cómo puede tocarlas de una manera de mucho dolor, de mucho sufrimiento y sobre todo en cómo se les ve no me quiero imaginar la esperanza con la que cuentan, o sea, es algo muy impresionante y es algo muy triste, la verdad, que se vive actualmente y es algo muy común y es algo que es muy malo. También toda esta información ha destacado un papel vital que desempeña la cooperación internacional para abordar esta crisis, desde la labor de organismos como la ONU o como la OEM hasta iniciativas regionales y multilaterales que buscan la solución conjunta para toda esta crisis. También no hace de más mencionar que México, al igual que otros países, tienen una muy importante posición estratégica o un papel muy importante, ya que en estas acciones globales contribuyen tanto a nivel local como en el ámbito internacional. Y todo esto refuerza la idea de que la migración forzada no es solo un problema de las naciones, sino también un problema o un reto compartido que vivimos todos nosotros, que nos incumbe. Y entonces a todo esto y todo este podcast, todo este tiempo en el que hablamos, me hizo pensar o me hizo preguntarme el qué podemos hacer desde nuestra propia realidad para apoyar a quienes han sido forzados a abandonar todo esto, a abandonar su familia, a abandonar sus cosas para poder, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros? Y no cabe duda que la respuesta está en informarnos más, en más que nada sensibilizarnos más y actuar.
y cómo podemos hacerlo. O sea, incluso desde estos pequeños esfuerzos como esta tarea pueden marcar una gran diferencia. Entonces, esperemos que este trabajo sea el punto de partida para construir un futuro más solidario y consciente. Con esto, damos por terminado el podcast y les damos muchas gracias por escucharnos, muchas gracias a mis compañeros que compartieron su información muy importante. Y de verdad espero que toda esta información, todo este podcast los pueda llegar a concientizar para sensibilizarnos y para saber, y más bien para informarnos qué tipo de cosas están viviendo personas fuera de nuestras comunidades, o cómo ellos, qué es lo que tienen que abandonar para poder tener, más bien ya ni siquiera para poder tener, es algo muy triste y de verdad esperemos que se pueda bajar toda esta migración, ya sea con este tipo de trabajos, ya sea más bien no haría nada mal poniendo nuestra pizquita para poder ayudar a todo esto y que se pueda bajar este tipo de crisis. Muchas gracias por su atención.